a diagram there in the notes on the very first page that I will explain at some point. Tienen ahí en sus notas, ¿verdad? En la primera página un diagrama que en algún momento voy a explicarles. And we're going to go through that syllabus and look at issues related to just reviewing hermeneutics. Y vamos a estar viendo este material y vamos a estar repasando algunas cosas con respecto a la hermenéutica. But most of our time is going to be spent on how to improve the clarity of our preaching. La mayor parte de nuestro tiempo la vamos a pasar en cómo mejorar la claridad de nuestra predicación. And of course, along with the accuracy. Y por supuesto, junto con la exactitud en la predicación, ¿verdad? And how to get from our study of the Scripture to crafting a sermon. Cómo pasar de nuestro estudio de la Escritura a elaborar un sermón. But tonight I want to talk about us as men. Y en esta noche yo quiero comenzar hablando acerca de nosotros como hombres. So hopefully you all have a copy of the syllabus. Espero que todos tengan el material, hermanos. ¿Tienen una copia de su material acá? Sí. We're on page 1. Vamos a la página 1. So not that diagram. ¿Verdad? No al diagrama, página 1, ahí está enumerado. I want to talk about the qualifications of the preacher. Y quiero hablar acerca de las características o los calificativos para el predicador. When we preach, when we teach, we're preaching and teaching God's word. Cuando predicamos, cuando enseñamos, estamos predicando y enseñando la palabra de Dios. And so the one who's doing that teaching or the preaching should have a strong walk with the Lord. Y aquel que está haciendo esta predicación o está haciendo esa enseñanza tiene que tener un tremendo caminar, un buen caminar con el Señor. The accuracy and the clarity and the passion depend on that. La exactitud, la claridad, la pasión dependen del caminar con el Señor de este hombre. We are telling people what the Lord says. Le estamos diciendo a las personas, le estamos declarando a las personas lo que el Señor ha dicho. So what qualifies a man to be able to do that? ¿Y qué es lo que califica a un hombre para que pueda hacer esto? ¿Qué requisito hay para este hombre? So these are all points that we all already know. Estos son puntos, hermanos, que ya nosotros ya sabemos. But it's a good place for us to start this week. Es un buen lugar a donde podemos comenzar en esta semana. Because we need to hear these things again. Porque necesitamos escuchar nuevamente estas cosas. I need to hear these things. Yo necesito escuchar estas cosas. So number 1. Así que número 1. This is certainly the most important. Ciertamente esto es lo más importante. The person who is teaching God's word needs to know the Lord. La persona que está enseñando la palabra de Dios tiene que conocer al Señor. Needs to be saved. Es decir, tiene que ser salvo. To be regenerate. Tiene que ser regenerado, como dice ahí. It means to have spiritual life. Es decir, tiene que tener una vida espiritual. John chapter 1. Juan capítulo 1. Verses 12 and 13. Verso 12 y verso 13. Says that a person must be born of God. Dice que una persona tiene que nacer de Dios. We're not born of the will of man, it says. Como dice el texto, no son engendrados de sangre o por la voluntad de varón. But we're born of God. Sino que son nacidos de Dios. That's John chapter 1. Este es Juan capítulo 1. Verses 12 and 13. Verso 12 y verso 13. But we're very familiar with what is said in John chapter 3. Y estamos familiarizados también con lo que se dice en Juan capítulo 3. In the conversation that Jesus had with that man named Nicodemus. En la conversación que Jesucristo tiene con aquel hombre llamado Nicodemo. And he tells him to see the kingdom of God, someone must be born again. Y le dice a Nicodemo para que pueda ver un hombre el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. And the Greek there for born again really means born from above. Y si recordamos el griego cuando dice nacer de nuevo, lo que está diciendo realmente es nacer de arriba. A spiritual birth. Es decir, un nacimiento espiritual. There are preachers across the world. Hay predicadores alrededor del mundo who have never been born again. Que realmente no han nacido de nuevo. There are preachers in the town where I live. Hay predicadores en la ciudad donde yo vivo. That the question is there. Y la pregunta está ahí. Whether they really know the Lord or not. Si realmente estos hombres conocen a Dios o no. There are many false teachers in our world. Hay muchos falsos maestros en nuestro mundo. And so Scripture addresses that problem many times. Entonces la Escritura se dirige a este problema, habla acerca de este problema en muchas ocasiones. Just one example of that.
Un ejemplo de esto is 2 Timothy chapter 3, es 2 Timoteo capítulo 3, verses 5 and 7. versos 5 y 7. Paul had to address the issue of false teachers. Pablo tuvo que hablar acerca de este asunto de los falsos maestros. But what immediately comes to my mind is what I'm preaching at our church on Sundays right now. Y lo que inmediatamente viene a mi mente es lo que yo estoy predicando en mi iglesia justo ahorita. Yesterday we arrived at John chapter 10. Ayer nosotros llegamos a Juan, en nuestra iglesia llegamos a Juan capítulo 10. I'm preaching through the Gospel of John on Sunday mornings. Estoy predicando los domingos en la mañana del Evangelio de Juan. And so the first 21 verses of John 10 is about the Good Shepherd. Y los primeros 21 versos de Juan 10 hablan acerca del buen pastor. And Jesus uses all that imagery about shepherding and sheep. Y Jesús utiliza todas estas imágenes acerca de el pastorear, acerca de las ovejas, And the sheep pen where the sheep are held during the night. acerca de el lugar a donde se encuentran las ovejas o se guardan las ovejas para que descansen en la noche. And as you go through that section, Y en lo que nosotros vamos a esa sección, Jesus is speaking metaphorically, Jesús hablando de manera metafórica, and he makes different points along the way. él hace durante todo ese trayecto diferentes puntos. So yesterday I preached just the first 5 verses. Ayer justo prediqué los primeros 5 versos. And in those verses, the issue of false teachers come out. Y en esos versos, el asunto de los falsos maestros sale a la luz. Again, he's using imagery, Nuevamente está utilizando estas imágenes. and he talks about the true shepherd Habla del buen pastor, del verdadero pastor. who knows the sheep, El verdadero pastor conoce sus ovejas. and the sheep know the true shepherd. Y las ovejas conocen a su pastor, el pastor verdadero. They hear his voice. Oyen su voz. But Jesus mentions there's thieves and robbers that can come in and steal the sheep. Y Jesús menciona que hay ladrones, que hay usurpadores que pueden venir y meterse. And that even if they call the sheep with the names that the shepherd uses, the sheep won't respond. E incluso si estos ladrones, salteadores vienen y llaman a las ovejas con el nombre que Jesús les da, aún así ellos no van a responder a él. Because the true sheep won't listen to them. Porque la verdadera oveja no va a escuchar al ladrón y al salteador. And he's using the idea of thieves to represent false teachers. Y utiliza la idea de ladrones para hablar, hacer referencia acerca de los falsos maestros. And he addresses that because of what John chapter 9 is about. Y él habla de esto por causa de lo que se vio en Juan capítulo 9. John chapter 9 is where Jesus healed the man that was born blind. Juan capítulo 9, si recordamos, es la ocasión a donde Jesús sana a aquel hombre ciego de nacimiento. And the religious leaders, the Pharisees, Los líderes religiosos, los fariseos, were not truly called by God. no habían sido estos líderes religiosos, estos fariseos no habían sido llamados verdaderamente por Dios. They were false teachers. Ellos eran falsos maestros. And they treated this blind man wrongly and harshly. Y ellos trataron a este hombre ciego que había sido sanado, lo trataron de una manera dura, severa. And so you get to John chapter 10. Ahora llegamos a Juan 10. That man that was born blind, Este hombre que había nacido ciego, Jesus healed his sight, que Jesús había sanado, but more importantly, he gave him spiritual sight. pero más importante, no solamente le había dado una vista física, sino que le había dado una vista espiritual. He gave him spiritual life. Le dio una vida espiritual. And so he's like a true sheep. Y él es como una verdadera oveja. But the Pharisees, Pero los fariseos they're represented by the thieves. son representados por los ladrones. They were not true shepherds. No eran verdaderos pastores. They were false shepherds. Eran pastores falsos. So we need to start here with that point. Entonces necesitamos comenzar con este punto. For a man to effectively deliver a message, Para que un hombre pueda presentar un mensaje de manera efectiva, he must have a genuine spiritual relationship with the Lord. este hombre en primer lugar tiene que tener una relación genuina, espiritual con el Señor. Number 2, Número 2. the man must be called by God to do this. Este hombre, para poder hacer esto, este llamado a la predicación, tiene que haber sido llamado. And gifted by God to be able to preach Y and no teach. solamente llamado, sino que dotado por Dios
para poder predicar efectivamente. I didn't put these verses in your notes, No puse estos versos ahí en sus notas. so I'm sorry about that. Lo siento por eso, pero para eso pueden But I am going to escribirlos. give you some. Le voy a dar algunos. So what comes to my mind is Ephesians chapter 4, Lo que viene a mi mente es Efesios capítulo 4, verses 11 through 16. verso 11 al 16. It talks about the gifted men that God has given to the church. Hablando acerca de estos hombres dotados que Dios le ha dado a la iglesia. Not everyone is gifted to preach and teach God's word. Hermano, no todo el mundo es dotado para poder predicar y enseñar la palabra de Dios. There's other kinds of ministries that Hay people do. otras clases de ministerio que las personas pueden hacer. But a man who's going to preach and teach God's word needs to be gifted to do that. Pero un hombre que va a predicar y enseñar la palabra de Dios tiene que haber sido dotado para hacerlo. Now, we're not perfect in it, Sabemos que no somos perfectos en eso, ¿verdad? Estamos claros. and we can grow in our ability. Sabemos que en esa capacidad para enseñar y predicar podemos nosotros crecer. I've been preaching for many Yo he years, estado predicando por muchos años and I'm still growing. y todavía sigo creciendo. Each year, I want to get better. Cada año yo quiero mejorar. And so that's why we're here this week. Y esa es la razón por la que estamos acá en esta semana, ¿verdad? That's why we get training, Por eso es que recibimos nosotros este entrenamiento, so we can grow, para que podamos crecer. and we should grow. Y deberíamos de crecer. But this is still true, that we must be called by God and gifted by God to do this. Pero esto también es cierto, debemos de ser llamados por Dios y dotados por Dios para poder hacerlo. I think of also of 1 Timothy chapter 3, Pienso también en 1 Timoteo capítulo 3, the qualifications of an elder. las características o los requisitos de un pastor. In 1 Timothy 3, just in the first two verses, Si recordamos 1 Timoteo capítulo 3, en los primeros dos versos, it says that he must be able to teach. estos requisitos que se ven para este hombre uno de ellos es que debe ser apto para enseñar. I believe it's in the first two verses. Yes, the end of verse 2. Able to teach. Apto para enseñar, dice el final del verso 2. This is the main thing that separates an elder or a pastor from a deacon. Esto es la característica principal que separa a un anciano, un pastor, de un diácono. Is the ability to communicate God's word. El pastor tiene que tener la capacidad para comunicar la palabra de Dios, The ability to explain it. la capacidad para explicarla, The ability to defend it. la capacidad para defenderla. And there's different levels of giftedness. Y hay diferentes niveles de personas dotadas, hay diferentes niveles. But there must be some giftedness Pero there. debe de haber algún don, ¿verdad? Debe estar ese don ahí presente. And so that's part of the calling. Y este es parte entonces del llamado. If God is calling a man to this kind of ministry, Si Dios ha llamado a un hombre a esta clase de ministerio, he also gifts him to be able to do this. si Dios lo llama, también lo dota para Just- poder hacer esto. Just a note about, just a side note about the call to ministry. Solamente una nota acerca del llamado de Dios al ministerio. Many men labor over that, wondering, am I called to do this by God? Muchas personas se preguntan acerca de esto. ¿He sido yo llamado por Dios para el So ministerio? I'll just review that for a moment. Y vamos a repasar solo un momento esto. There's two components to the call from God. Hay dos componentes de este llamado de Dios. There's an internal component and an external Hay component. un componente interno y hay un componente externo. Internal just has to do with your desire. En primer lugar, lo interno tiene que ver con tu deseo. And when we talk about that desire, certainly it's a desire for the word. Y cuando hablamos de deseo, entendemos que es un deseo por la palabra, It's a desire for the ministry, es un deseo por el ministerio, but it's a desire for the work that's involved. pero es un deseo también por el trabajo que requiere el Not, ministerio. not just a desire for the position. No solamente es un deseo por la posición, ¿verdad? Perhaps some people just desire the position. De repente hay personas que son lo único que desean es la posición. No, there's work involved. Pero no, hermanos, hay trabajo involucrado acá. And so that needs to be there. Esto tiene que estar ahí. But then there's an external Pero component. también hay un componente externo. And by that I just mean that there's some skill there. Y con esto yo quiero decir que tiene que haber algún tipo de habilidad en la persona. And over time, Al recurrir el tiempo, al transcurso del tiempo, that becomes evident to other people. esto se vuelve evidente para las personas alrededor. This is where the church comes in. Y aquí es a donde la iglesia entonces está. That the people in the church observe that. Las personas de la congregación observan esto. And church leaders can validate that there's some skill Y there. los líderes de la iglesia validan de que hay
habilidad, hay capacidad en esta persona. So my point is this. Mi punto es este, Just put all that together. poniendo todo esto junto, Unless a man is called by God a menos que un hombre sea llamado por Dios and enabled by God y capacitado por Dios to teach and proclaim God's word, para poder enseñar y proclamar la palabra de Dios, then he won't grow in his ability a menos que no sea esto así, entonces no va a crecer en su capacidad, en su habilidad. because he possesses only human ability. Porque no va a crecer porque solamente va a poseer una capacidad humana. So a preacher must be called and gifted by God. Entonces un predicador tiene que ser llamado y dotado por Dios. Number 3, Número 3, a preacher of God's word must be a student of God's el word. predicador de la palabra de Dios tiene que ser un estudiante de la palabra de Dios. I've heard a man say one time, Yo escuché a un hombre decir una vez, I enjoy preaching, me encanta predicar, but I don't like to study God. pero no I me don't like gusta to study. estudiar la palabra de Dios. Well, you know, how does that work? ¿Cómo funciona esto? And you can maybe just go read the newspaper and share some thoughts on Sunday. Tal vez viene la persona, lee el periódico, ¿verdad? Y comparte lo que leyó en el periódico el domingo. There's preachers in our town that do Le that. voy a decir que hay predicadores en mi ciudad que hacen eso. My oldest son is a member of our church, Mi hijo mayor, miembro de nuestra iglesia, and he and his wife and their young son are in our church. él, su esposa, su hijo, ¿verdad? Están en nuestra iglesia. This is my only grandson. Es el único nieto que tengo. Can I show you some pictures? Le voy a of enseñar my- unas fotos ahí de mi nieto. No, okay. Parece el hermano Montoya. But he married a local girl from the Él, town there, él se casó, mi hijo se casó con una muchacha de ahí, esa es su ciudad natal. and she had come to Christ about the time she met him. Ella había llegado a los pies del Señor más o menos para el tiempo en que ellos se conocieron. I had the joy of baptizing her Tuve el gozo de poder bautizar a esta jovencita and marrying them. y de casarlos. And but she was raised in our town, Y ella creció ahí en la ciudad donde estamos. and she has relatives in the area. Tiene parientes ahí en esa área. And it was necessary yesterday Y ayer fue necesario for my son and his son que mi hijo y el hijo de él, to go to another church in our area with some relatives. fue necesario que ellos fueran a otra iglesia, ahí siempre el área a donde estaban unos parientes. So I saw my son at lunch after church. Entonces después de la iglesia nos reunimos con mi hijo, lo vi So I asked him, how was it? y le pregunté, cuéntame, ¿qué tal te fue allá? ¿Es que iglesia que visitaron? He said, oh, it was terrible. Me dice, papá, terrible. I mean, there's no teaching. No hay enseñanza. The word of God's not needed there. La palabra de Dios no se necesita, parece, en esa They just iglesia. talk about things and there's Solamente no point. se habla acerca de cosas. No hay punto. Oh, that's common. Hermanos, eso es muy común. It's common where I live. Muy común a donde yo vivo. I don't know about here, No sé acá, but where I live, pero donde It's yo common. vivo, eso es sumamente común. people are standing in the pulpit Las personas se paran en el púlpito, and just giving personal opinions. empiezan a dar sus opiniones personales. And they're not students of God's word. No son estudiantes de la palabra de Dios. But if we're going to preach God's word, we have to study it. Pero si vamos a predicar la palabra de Dios, hermanos, tenemos que so- estudiarla. I mean, I love that part of it. A mí me encanta esta parte de eso. I love the discovery. Me encanta descubrir, hermanos. ¿Ah? I mean, typing the sermon is hard. Miren, el escribir el sermón, ¿verdad? Escribirlo en computadora es difícil. And I have arthritis in my fingers now. Yo tengo artritis en mis dedos ahora. They're all bent and crooked. Están todos doblados mis It's dedos. hard for me to type. It's painful. Entonces para mí es doloroso incluso el estar en el teclado So, escribiendo el sermón. I do a lot of dictation into my computer Hago bastante dictado en la computadora. and save my fingers for editing. Y así guardo mis dedos para solamente editar. That part's not fun for me. Esa parte, créame que no es divertido para mí. But the study of it, Pero el estudiar la palabra. I can't wait after I finish one sermon Después de que acabo de terminar un sermón, to study the next passage. no me aguanto para empezar a estudiar el siguiente pasaje. It's like digging for gold. Es como empezar a excavar para encontrar oro. And I love sharing it with Y me people. encanta compartirlo con las personas. So we must have that inclination to want to study the word. Así que tenemos que tener esta inclinación de querer estudiar la palabra. And that, of course, includes handling it accurately. Eso, por supuesto, que incluye el manejar la palabra de manera precisa. We'll talk more about that tomorrow. Y vamos a hablar más de esto el día de mañana. But that's 2 Timothy Eso es 2 Timoteo, chapter 2, verse 15. capítulo 2,
Verso 15. Being diligent to study the word. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudiar la palabra de Dios. Handle it accurately. Manejarla, cortarla con precisión. So obviously, personally, we must love the word. Entonces, de manera personal tenemos que amar la palabra. You know, Psalm 119 is the longest, chapter in the Bible. Salmo 119, sabemos que es el capítulo más largo de la Biblia. But there's several verses in there that say something like this. Y hay varios versos ahí en el Salmo 119 que mencionan algo así. And you can study that and read that and find it. You ought to read that tonight, Psalm 119. Salmo 119, de hecho, se lo voy a dejar para que lo lean esta noche. Lean esta noche el Salmo 119, esa es la tarea. And we'll give you an exam on it tomorrow. Y mañana vamos a tener un examen, pero léalo en hebreo, hermanos, ¿verdad? Mañana van a tener un examen. In fact, here's the exam. De hecho, aquí está el examen. I want you to recite it from memory. Me lo van a decir de memoria, ¿verdad? De memoria me lo van a decir. Now, look at what he says about, sometimes he says, I delight in the word. Mire cómo hay ocasiones donde el salmista dice, me deleito en tu palabra. And in another verse he says, I long for the word. I just crave it. En otro verso dice, cuánto deseo tu palabra. A couple of different verses he says it's better than gold. En unos versos, un par de versos dice que es mejor que el oro. In verse 103 he says it's sweet. En el verso 103 dice que es dulce. In verse 162 he says he rejoices in the word. En el verso 162 dice que se regocija en la palabra. So I'm sure you love the word. Y yo estoy seguro que ustedes aman la palabra. Or you wouldn't be here. O no estarían acá. But you must always be asking yourself that. Pero siempre tienen que estarse haciendo esta pregunta. Do you love it like that psalmist says? ¿Aman la palabra así como lo dices, como lo declara el salmista? And if we really love it, y si realmente la amamos, hermanos, then we'll be disciplined in our study of it. Si realmente la amamos, vamos a ser disciplinados en nuestro estudio de la palabra. And that disciplined study is hard work. Este estudio disciplinado es un trabajo laborioso. It takes time. Requiere de tiempo. And sometimes I feel like I'm wrestling with it. Hay ocasiones donde siento como que estoy luchando con ella. To understand it. Luchando para poder entender el texto. And I'm digging deeper. Y estoy cavando cada vez más profundo. And I go to bed at night thinking about what I've studied. Y llego a la cama en la noche antes de acostarme, estoy pensando todo lo que he estudiado. So if we're going to preach God's word, we must be a student of God's word. Si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Número 4. Obviously, we must depend upon the Lord. Obviamente tenemos que depender del Señor. We depend upon the Spirit of God to open our minds to understand. Depender del Espíritu de Dios para que abra nuestras mentes para que podamos entender. Because this was not written by just humans. Porque esto, hermano, no fue escrito por humanos meramente. It's written by God. Sino que esto es escrito por Dios. His Spirit using human writers. Su Espíritu usando autores humanos. So write down 1 Corinthians 2. Escriban 1 Corintios capítulo 2. Verses 14 and 15. Verso 14 y verso 15. Now it says that the natural man doesn't understand the things of God. Dice ahí que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Because these are spiritual concepts. Porque estos son conceptos espirituales. He might mentally understand some things. Pueda que de manera solo intelectual, mentalmente puede entender algunas cosas. But his heart doesn't grasp it. Pero su corazón, el corazón del hombre natural, que puede entenderlo intelectualmente, su corazón no lo entiende. His heart doesn't love it. Su corazón no lo ama. That's the difference between a natural man and a spiritual Esta es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. It's spiritual understanding that we must have. Es el entendimiento espiritual lo que tenemos que tener. And so if without the Spirit's help, y sin la ayuda del Espíritu, the Spirit's illumination, sin la iluminación del Espíritu, the Spirit's power, sin el poder del Espíritu, then our sermon won't have any power. Entonces sin todo esto, sin el poder del Espíritu, sin la iluminación del Espíritu, sin esto, nuestro sermón no va a tener ningún poder. So this connects with something else. Esto se conecta con algo más. Same point we're on. El mismo punto en el que estamos. This connects with prayer. Se conecta con la oración. A preacher must be a man of prayer. Un predicador tiene que ser un hombre de oración, hermanos. We're praying about what we're studying. Orar acerca de lo que estamos estudiando. Write down Psalm 119, verse 18. Salmo 119, verso 18. Escríbalo ahí. He says in verse 18, "Open my eyes." En el verso 18 dice, abre mis ojos. What does that mean?
¿Qué es lo que significa esto cuando dice It salmista? means, help me understand the truth that's here. Significa ayúdame a entender la verdad que está acá. God wrote it Dios lo escribió by His Spirit, por su espíritu. so we go to Him for understanding of Así que it. vamos a Él para entender esto. So prayer is part of constructing a sermon. Entonces la oración es parte de estar escribiendo, construyendo un sermón. It's prayer before we start studying. Oramos antes de comenzar a It's estudiar. prayer while we're studying. Oramos mientras estudiamos. It's prayer after we're studying. Oramos después de estudiar. It's prayer about how we're crafting the sermon. Oramos por cómo estamos poniendo este sermón junto. Because it doesn't just depend on our skill. Porque no solamente depende de nuestra capacidad o habilidad, It depends on the Spirit's help depende de la ayuda del Espíritu. if we want our sermons to be effective. Si queremos que nuestros sermones sean efectivos. Number 5. Número 5. The preacher needs to be a mature believer El predicador tiene que ser un creyente maduro, who is demonstrating godly character. que demuestre un carácter piadoso. Now, we're different ages. Ahora tenemos diferentes edades. I'm really, really old. Yo soy realmente viejo. Extremely old. Muy viejo. Some of you are much younger. No tanto como Genaro. Algunos de ustedes están aquí, son más jóvenes. And so there's a relative maturity that I'm speaking about Entonces here. hay una madurez relativa, ¿verdad? De la que estamos hablando. If you're a young man, Si tú eres un joven, you need to be mature for your age. tienes que ser para tu edad una persona madura. And we say that sometimes about a young Y a man. veces decimos esto con respecto a un joven, ¿verdad? He has a maturity beyond his age. Tiene una madurez más allá de su edad. So that's okay. It's okay to be young. Y está bien ser jóvenes. That's a good thing. Es algo bueno ser joven. I don't remember being young, Yo no recuerdo cuando fui joven. but I know I was at some point Pero yo sé que en algún tiempo fui joven. because I have some wedding pictures in the wall of my house, Tengo unas fotos de mi boda ahí en la casa. and I look at those wedding photos. Y veo esas fotografías cuando me casé. Who is that guy? Sí, ¿con quién se casó mi esposa? He's very skinny. He's very skinny. delgadito ahí. Dark hair. El pelo negro. I used to have hair down to my. I ¿Verdad? had hair down to my Yo shoulders. tenía el pelo hasta aquí, hasta los hombros. And so I cut it for the wedding. Y yo recuerdo que para la boda me lo Right corté. here, you know. Y no se sabía quién iba a ser la novia. But that was 100 years ago. Fue 100 años atrás. So it's good to be young. That's good. Es bueno ser jóvenes, hermano. Es bueno ser jóvenes, ¿verdad? Enjoy that. Disfruten los jóvenes, que disfruten. But be mature for your age. Pero para su edad, hermano, sean maduros para su edad. And we need to be growing in Y maturity. necesitamos ir creciendo en madurez, At a young age, demonstrating godly character. ¿verdad? A una edad joven mostrando un carácter piadoso. And as we grow through the years, growing in character. Y en lo que estamos creciendo en los años, tenemos que crecer también en carácter. Again, 1 Timothy 3 comes to mind. 1 Timoteo 3 viene a la mente. Most of those qualifications are character La qualifications. mayoría de estos requisitos son requisitos de carácter, características de la persona, de su carácter. We're not going to be perfect in those qualifications. Sabemos que en estos requisitos no vamos a ser perfectos. So it's not perfection, but it's direction. Entonces no es perfección lo que se nos muestra ahí, sino que dirección, ¿verdad? Esta es la dirección en la que vamos. Write down this verse, Hebrews 13, verse 7. Hebreos 13:7, escríbanlo ahí, hermanos. It's a very sobering verse. Es un verso que realmente muy sobrio. It tells the sheep Habla a las ovejas, to imitate their shepherds. habla a las ovejas y las exhorta a que imiten a su pastor. They're to look at us. If we're preaching and teaching God's word, Si estamos predicando y enseñando la palabra de Dios, tienen que vernos, they're to look at our lives tienen que ver nuestras vidas and model their life after ours. y modelar su vida bajo el patrón de la nuestra. Write down 1 Corinthians 4, verse 16. Primera de Corintios 4:16, anótelo ahí también. 4:16. Yeah, 1 Corinthians. Primera de Corintios. Paul says, imitate me. Pablo le dice, os ruego que me imites. And later on in 1 Corinthians, he adds a little thought to it. Y luego, más adelante en Corintios, agrega todavía un pensamiento I más. think it's chapter 11. Creo que es en el capítulo 11. I think. Creo. Anyway, somewhere he says, imitate me, follow me as I follow Christ. Imitadme a mí,
así como yo imito a Cristo. And that's what he really meant in all those Y esto es lo statements. que él quería decir en todo esto. So, what does that mean for us as preachers? ¿Qué es lo que quiere decir esto para nosotros como predicadores? What does it mean for us when we're students of the Word? ¿Qué es lo que significa cuando somos estudiantes de la palabra? It means that when we're studying the Word, Significa que cuando estamos estudiando la palabra, that we're studying first of all for how it needs to impact our lives. estamos estudiando en primer lugar para saber cómo va a impactar a nuestras vidas, en primer lugar, ¿verdad? If you're studying a text of Scripture, Si estamos estudiando un texto de la Escritura, and for me yesterday it was John 10 verses 1 through 5. para mí ayer fue Juan 10, versos 1 al 5. When I first started studying it, it's asking the question, how does this apply to me? Cuando comencé a estudiarlo, empecé a hacerme la pregunta, ¿cómo se aplica esto a mí? Sometimes on Sunday, Hay ocasiones donde el domingo, after I preach, después de que predico, someone will come up to me and say, alguien viene, después de que predico el domingo, se me acerca y me dice, oh, Pastor, ay, pastor, man, you were preaching right to me today. usted me estaba predicando justo a mí con ese mensaje hoy. Did you get an email from my wife this week? ¿Acaso mi esposa le mandó un correo electrónico diciendo todo lo que yo estoy haciendo, lo que está pasando? Did she tell you the things to say in your sermon today? ¿Le dijo a mi esposa las cosas que usted tenía que decir en el sermón hoy? Man, for the last 45 minutes, you've just been beating me up. Hermano, los 45 minutos, los últimos 45 minutos fue duro que me dio. You know what my first thought is? ¿Sabe cuál es mi primer pensamiento? He only had 45 minutes of it. ¡Ja! Sí, a él solo 45 minutos le duró. All week he's been doing that to Pero me. el Señor me está dando duro toda la semana a mí. It's been convicting me Me ha estado llenando de convicción, and showing me areas of my life where I need to change. mostrándome áreas de mi vida donde yo necesito cambiar. We cannot take our people where we are not going ourselves. Y no podemos llevar a las personas a donde nosotros mismos no hemos llegado o no vamos. The bottom line is this. El punto es este, hermanos. The people they need to hear accurate preaching. Ellos necesitan escuchar una predicación que sea una predicación exacta, precisa. They need to hear clear preaching. Necesitan escuchar una predicación clara. But the most important thing they need to see Pero lo más importante que ellos necesitan ver, is genuine spirituality in our lives. lo más importante que necesitan ver es una espiritualidad genuina en nuestras vidas. Amén. There needs to be visible evidence that we have an intimate relationship with the Lord. Tiene que haber evidencia física de que tenemos una relación íntima con el Señor. That means that people are not only learning about Christ through our preaching, Significa que las personas no solamente están aprendiendo acerca de Cristo por medio de nuestra predicación, they're observing us during the week how we handle the problems of life. sino que nos están observando durante la semana cómo manejamos los problemas de la vida. So be thinking about how does this apply to me? Entonces vayan pensando, ¿cómo aplica esto a mí? But as you're studying, also think about how it does apply to the Y en congregation. lo que están preparando el estudio, piensen cómo se aplica también esto a la congregación. That's a skill we must grow in. Esta es una habilidad en la que nosotros tenemos que estar creciendo. Of how this needs to impact their lives. Cómo esto que vamos a predicar va a impactar sus vidas. We'll talk more about that this week. Y esta semana vamos a hablar más de esto, The implications of the text. las implicaciones del texto. So we need to be skilled in bringing that out. Entonces necesitamos ser hábiles en saber cómo traer esto. So we need to pray prayers like this. Pues tenemos que orar de esta, hacer oraciones como esta. It's Psalm 139, Salmo 139, verses 23 and 24. verso 23 y verso 24. Psalm 139. Salmo 139. Search me, O God. Examíname, oh Dios. See if there's any evil, wicked way in me. Conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Psalm 66, verse 18. Salmo 66, verso 18. 66, 18, I Salmo think. 66, si no me equivoco, verso 18. That if we hold on and cherish iniquity in our hearts, Creo que es este. Si nosotros hubiéramos mirado la iniquidad en nuestro corazón, the Lord doesn't hear. el Señor no escucharía. I mean, He hears us, El Señor nos escucha, obviamente, but He doesn't engage with us. pero no está compenetrado con nosotros. Not if we're nourishing some sin in our hearts and our lives. No si estamos dándole lugar a pecado, alimentando el pecado en nuestras vidas. 2 Timothy chapter 2. Según de Timoteo, capítulo 2.
Paul is mentoring Timothy, you know. Pablo, si recordamos, es el mentor de Timoteo, está mentoreando a Timoteo. And he talks about that there's two kinds of vessels, a dirty vessel and a clean vessel. Y si recordamos el capítulo 2, habla de dos vasijas, ¿verdad? Una vasija para usos honrosos, una vasija para usos deshonrosos, una limpia y una sucia. So we need to be a vessel of honor, a clean vessel. Necesitamos ser una vasija limpia. 1 Peter chapter 1, Primera de Pedro, capítulo 1. verses 14 and 15. Verso 14 y verso 15. We're to be holy like him. Tenemos que ser santos, porque Él es santo. Holy in our conduct, Santos en nuestra conducta, just the way God is holy. así como Dios es santo. Just one more verse. 1 John Un verso más, Primera de Juan. chapter 1, verse 9. 1 John 1, verse 9. Primera de Juan 1, 9. That if there's sin there, we confess. Si hay pecado en nuestro corazón, nosotros lo confesamos. Sometimes we say it this way, we need to keep short accounts of our sin. A veces nosotros lo ponemos de esta manera. Tenemos que estar rindiendo cuentas rápidamente, We do sin. porque pecamos nosotros. We have the flesh just like other people. Nosotros estamos en esta carne, ¿verdad? Y lidiamos con nuestra carne así como las demás personas, The flesh is our fallen humanness. ¿verdad? La carne es nuestra humanidad caída, It doesn't go away, ¿verdad? Que no se va. not until we're glorified. No se va hasta que seamos glorificados. And so we're constantly having to battle the flesh. Entonces, de manera constante tenemos que estar batallando la carne. It doesn't change when you get older No cambia cuando estamos entrando en años, hermanos, because the flesh never changes. porque la carne no cambia. So we have to recognize the sin that's there and confess that. Entonces tenemos que reconocer el pecado que está ahí y confesarlo. We certainly can't wait until we're perfect before we preach, Ciertamente no podemos esperar a ser perfectos para que prediquemos, ¿verdad? or we would never preach. Porque si no, nunca predicaríamos, si estamos esperando a ser perfectos. So we got to be there in the pulpit, Entonces tenemos que estar ahí en el púlpito, even though our wife knows what we're really like sometimes. aun y cuando nuestra esposa sabe cómo somos realmente, ¿eh? And, you might have had an argument with your wife on the way to church. Tal vez tuviste una discusión con tu esposa justo el domingo mientras ibas a la iglesia. It's just hypothetical. Hipotético nada más, porque seguro que no le ha pasado a nadie más que a Michael, ¿verdad? Those other men out there, not us. Not us here. Esos otros hombres sí pasan conflictos con su esposa antes de ir al... Nosotros no, ¿verdad que no? No, Santo. there's been those times where I've had to confess my sin in my office before I go preach. Pero hay ocasiones donde yo he tenido que confesar mi pecado en mi oficina antes de subir a predicar. And commit to the Lord that I'll make that right to my wife when I get home. Y comprometerme delante del Señor de que voy a arreglar las cosas cuando llegue a casa. I mean, sometimes I'm preaching and I'm being convicted by my sermon while I preach. A veces estoy predicando y mientras estoy predicando el Señor está convenciéndome del pecado en mi corazón mientras estoy predicando. But that's a good thing. Eso es algo bueno. Number 6, Número 6. preacher needs to be humble. El predicador debe ser humilde. A proud, arrogant preacher is not going to be effective. Un predicador arrogante, un predicador orgulloso jamás va a ser un predicador efectivo. 1 Peter chapter 5, Primera de Pedro, capítulo 5, verses 1 to 3, verso 1 al 3. is another place we turn for direction to the shepherds. Otro lugar a donde nosotros nos dirigimos cuando queremos ver esa dirección que deben de tener los pastores. It says that we're not to be domineering over the sheep. No como teniendo señorío, recordamos, sobre las ovejas. That's the way the Pharisees were. Eso era así como eran los fariseos. Ellos tenían señorío sobre las ovejas. And they were proud. Eran personas orgullosas, They were self-righteous. ¿verdad? Con una justicia propia. So they were abusing that blind man in John 9. Por lo tanto, abusaban, así como abusaron de ese hombre ciego en Juan capítulo 9. Just like they did the other sheep. Y así como lo hicieron con otras ovejas. But Jesus was not like that. Jesús no era así. He was a different kind of shepherd. Él era un pastor diferente, He was a humble shepherd. un pastor humilde. Write down Mark chapter 10, Marcos capítulo 10, escríbanlo. verses 32 to 45. Verso 32 al 45. You know, that's the story of James and John. Si recordamos, esta es la historia de Jacobo y Juan.
You remember that request they made of Jesus? ¿Se acuerda la petición que Jacobo y Juan le hicieron a Jesús? One wanted to sit on the right hand and one sit on the left hand. And Señor, queremos que uno a la derecha esté sentado en tu reino y el otro a la izquierda, one be positions of honor. ¿verdad? Posiciones de honor. That's just pride. Eso es puro orgullo. So we have to be teachable people, Tenemos que ser enseñables entonces, patient with the sheep. pacientes con las personas, con las ovejas. This even relates to contentment. Esto se relaciona incluso con el contentamiento. There's a certain humility that's required to be content. Hay una humildad que se requiere, hermanos, para poder tener contentamiento en tu corazón. Se requiere humildad. You know, Philippians 4, Paul talks about contentment there. Filipenses 4, si recordamos, Pablo habla acerca del contentamiento. He'd learned to be content in any circumstance. Habría aprendido a estar contentos fuera cual fuera sus circunstancias. How does contentment connect to humility? ¿Cómo se conecta el contentamiento con la humildad? It's the proud person who's not content. El orgulloso nunca va a estar contento. It's the proud person who's frustrated. El orgulloso siempre va a estar frustrado. Frustrated with life. Frustrado con la vida, Frustrated with my wife. frustrado con mi Frustrated with esposa, my children. frustrado con mis hijos, Frustrated with the sheep. frustrado con esas ovejas. That's pride. Eso es orgullo. That man thinks he deserves something different. Este hombre cree que merece algo diferente. And people aren't living up to his expectations of them. Las personas no están cumpliendo sus expectativas. But the humble man Pero el humilde says, I don't deserve anything. dice, pues yo no merezco nada. If life's difficult, Si la vida es difícil, I don't deserve anything different than that. pues no merezco nada diferente a esto. So I can be content. Así que puedo estar contento. A humble man trusts the Lord. Un hombre humilde confía en el Señor. But a proud man Pero believes he deserves something different. un hombre orgulloso piensa que merece algo diferente. Number 7, Número 7. the preacher must love the sheep. El predicador debe amar a las ovejas. You must love people. Debemos amar a las personas. A pastor one time told me this. Un pastor me dijo esto una vez. He says, I like the ministry, Me encanta el ministerio, me fascina el ministerio. I just don't like people. El único problema es que no me gustan las personas. And once again, I was trying to understand, how does that work? Nuevamente yo estaba tratando de entender cómo funciona esto en la cabeza de este hombre. Yeah, I like being a shepherd, Me encanta ser un pastor, but I don't like sheep. pero no me gustan las ovejas. That doesn't make any sense. No tiene sentido, ¿verdad? I mean, in the ministry, whom do we minister to? En el ministerio, ¿a quién ministramos, hermanos? We don't minister to tables and chairs. No ministramos a las sillas, a las mesas. We minister to people. Ministramos a las personas, servimos a las personas. There's got to be a love for people. Tiene que haber un amor por las personas. I know they can be disappointing at times to us and frustrating. Sé que muchas veces las personas pueden ser frustrantes para nosotros, nos decepcionan. Sheep can be difficult. Las ovejas pueden ser difíciles, ¿verdad? Sheep can stray. ¿Verdad? Las ovejas se desvían. And sheep can fall down and you have to get them back up again. Las ovejas se caen. ¿Usted sabe que una oveja se cae? No se puede levantar sola, hay que levantarla. And the sheep bite one another ¿verdad? sometimes. A veces las ovejas se muerden unas a otras. ¿Qué cosa? But I'm a people. I'm a person. Yo soy una persona. Write down 1 Thessalonians chapter 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verses 7 and 8. versos 7 y 8. So 1 Thessalonians 2. Primera de Tesalonicenses 2, Paul is talking to the Thessalonian believers. Pablo hablando con los creyentes en Tesalónica, Or he's writing to them. les está escribiendo And he's discussing his ministry with them. y está discutiendo con ellos el ministerio que él ha tenido con So ellos. he says he's very gentle with them, Y dice el verso que él fue tierno con ellos, like a nursing mother. como una nodriza. And he says in verse 8 that he didn't just give them information, he gave them himself. Y en el verso 8 dice, no solamente les dio a ellos información, sino que él mismo se dio a ellos, Because they were very dear to him. porque ellos eran muy queridos para él. That's the way we need to see the sheep. Así como tenemos que ver las ovejas. That they're very important to us. Son importantes para nosotros. They're dear to us. Son queridas para nosotros. It's a privilege to preach to them. Es un privilegio predicarles. My father was like that. Mi padre fue así. My father was a pastor. Mi padre fue pastor. And he didn't have any training, Él no tuvo un entrenamiento formal. and he didn't understand the word of God very deeply. Él no entendía tal vez la palabra de Dios de una manera tan But he was very profunda. faithful.
pero fue un hombre muy fiel and he loved the people. y él amaba a las personas. And he pastored in several towns along the way. Él pastoreó en varias ciudades, ¿verdad? Durante su camino. And when I got older, Y cuando yo ya estaba mayor, and I would be in one of those towns yo estaba tal vez en alguna de esas ciudades donde mi papá where he pastoreó, used to be a pastor, a donde él pastoreó, and the people would find out who I was, y las personas se daban cuenta quién era yo, who my father was, quién había sido mi papá. they always said the same thing. Siempre decían lo mismo mi papá. Oh, your father loved us so much. Ay, mire, su papá cómo nos amaba a todos He nosotros, cared for us. cómo nos cuidaba, se preocupaba por nosotros. We've got to be that kind of preacher. Tenemos que ser esta clase de predicadores, hermanos. It's not just something clinical to us. No solamente es algo clínico para nosotros. It's not we're not just professionals. Es decir, no somos profesionales, ¿verdad? We're shepherds who like to be with the sheep. Somos pastores que queremos estar con las ovejas. Number 8, Número 8. preacher must be courageous. El predicador tiene que ser valiente. If we're going to preach the word, Si vamos a predicar la palabra de Dios, we're going to say things that are going to go against the culture. vamos a decir cosas que van en contra de la cultura. We're going to go against what's going on in the world. Van a hacer cosas que probablemente van en contra de lo que dice el mundo. It's not going to agree with majority opinion. No va a estar en acuerdo con la mayoría de la opinión de la gente. Sometimes we'll confront people's cherished traditions. En ocasiones vamos a tener que confrontar las tradiciones de las personas, esas tradiciones que ellos tanto aman. So we have to be men, Entonces tenemos que ser hombres, courageous men. hombres valientes. That brings to mind 1 Corinthians 16, Primera de Corintios 16 es lo que se me viene a la mente. verse 13. En el verso 13, Where he says to stand firm, donde dice Pablo, estad firmes en la fe. act like a man and be courageous and strong. Pero también dice, portaos varonilmente y esforzaos. I had a visitor say this to me just a couple of weeks ago. Un par de semanas atrás, una persona que visitó nuestra iglesia vino y me dijo esto. The passage I was preaching was just a very strong passage. El pasaje que estaba predicando era un pasaje fuerte. And so after the sermon, he thanked me for being strong. Después del sermón, esta persona que nos estaba visitando me agradeció por haber sido así de valiente, de fuerte, For preaching the truth with courage. por predicar la verdad con valentía. We're called to do that. Hemos sido llamados a hacer esto. 2 Timothy 1, verse 8. Según de Timoteo capítulo 1, verso 8. We're not to be ashamed. No tenemos que avergonzarnos We're not to be ashamed of anything about Christ. de nada con respecto a Cristo. We're not to be ashamed of the gospel, No tenemos que avergonzarnos del Evangelio. ashamed of the word of God. No tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios. We're not to be ashamed about anything related to the ministry. No tenemos que avergonzarnos de nada que tenga que ver con el ministerio. And I think this connects with being an example of trusting the Lord then. Y creo que esto se conecta con ser un ejemplo de confiar, estar confiando en el Señor. If we're going to courageously proclaim the word of God, Si vamos a proclamar valientemente la palabra de Dios, then we have to trust what God is going to do with it. entonces tenemos que confiar lo que Dios va a hacer con ella. Some people may not like what it says, Bueno, que hay algunas personas que no les gusta lo que dice acá, but we can't change it. pero no podemos cambiarlo. I tell my people that sometimes. Yo le digo a las personas en ocasiones esto. When I've made a very strong point about something, Cuando hago un punto fuerte con respecto a algo, I just stop and tell them this. un punto contundente con respecto a algo, yo paro y les digo esto. Hey, look, I didn't write this. Mire, yo no escribí esto. I'm just telling you what it says. Solo les estoy diciendo lo que dice acá. We're like waiters at the restaurant. Simple y sencillamente somos como los meseros, ¿verdad? En un restaurante. We don't cook the food. Nosotros no cocinamos la comida. I can't make them eat it, Yo no puedo hacer que ellos se la coman. but I can bring it to the table. Lo único que puedo hacer es traerlo de la cocina The best A la mesa. that I can. lo más rápido que pueda, lo mejor que pueda. Be like Paul in 2 Timothy chapter 1. Sean como Pablo en 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timothy 1 verse 12. Capítulo 1 verso 12 de 2 He Timoteo. says, I know whom I have believed, Yo sé en quién he creído, a quién he creído. and I'm convinced Y estoy seguro that he will guard que es poderoso everything about my life, para guardar mi depósito, todo con respecto a mi vida. but most importantly, Pero más importante aún, he'll guard what I have entrusted to him. Él va a
guardar, el Señor va a guardar lo que my faith in Him, lo que yo he puesto en Él, mi fe en Él, my trust in Him. mi confianza en Él. I know that He's faithful, Yo sé que Él es fiel and He'll do what is right, y Él va a hacer lo que es correcto. which means I can even trust Him when I'm in trials. ¿Qué significa? Que yo puedo confiar en Él aún y cuando esté en pruebas. I can trust the words of Romans chapter 8, Puedo confiar en Él con las palabras de Romanos capítulo 8, verses 28 and 29, verso 28 y verso 29, that God is working things for good de que Dios está obrando todo para bien, to those who love Him, para aquellos que le aman, to those that He's called to Himself. a los que conforme a su propósito Él ha llamado a sí mismo. If we really trust the Lord, Si realmente confiamos en el Señor, that His word is true, que su palabra es verdadera, and that He is who He says He is, que Él es quien Él ha dicho que es, then we will have courage. entonces si confiamos en esto, hermanos, vamos a tener valentía. We won't fear men, No vamos a tener temor del hombre, we'll fear God. vamos a temer a Dios. Lastly, Y finalmente, the preacher is one who el perseveres. predicador debe ser uno que persevere. We persevere in everything. Perseveramos en todo. We persevere in our study. Tenemos que perseverar en nuestro estudio, We persevere in trying to understand the passage. tenemos que perseverar en tratar de entender el pasaje, We persevere in seeking to live godly lives. perseveramos en tratar de buscar, de vivir vidas piadosas. If we failed, Si fracasamos, we confess it lo confesamos and we go forward. y continuamos. We keep persevering. Continuamos perseverando. We keep persevering in our ministry. Continuamos perseverando en nuestro ministerio. So he says in 1 Timothy chapter 4, Primera de Timoteo capítulo 4, verse 16, verso 16. this is what he tells Timothy. Es lo que le dice a Timoteo. Pay close attention to yourself and to your teaching. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. But he does say persevere in these things. Persevera en estas cosas. That's required of us. Esto se requiere de nosotros, hermano. So what a privilege it is to study God's word. Qué privilegio es entonces el estudiar la palabra de Dios. What a privilege it is to proclaim it to Qué other people. Privilegio es proclamarlo a otras personas. What a privilege it is to guide our own lives by it. Qué privilegio es guiar nuestras vidas por medio de la palabra. So we're going to be talking about then preaching this week. Así que vamos a estar hablando acerca de la predicación en esta semana. The importance of being accurate. La importancia de ser preciso, exacto. We're going to spend a lot of time about being clear. Vamos a pasar bastante tiempo hablando acerca de cómo ser claro. This is where it breaks down for a lot of preachers. Aquí es a donde nos lleva para muchos predicadores el punto. They're faithful men. Tal vez pueden ser hombres fieles, They love the Lord. aman al Señor, They love the Word. aman la palabra And they've worked hard to try to understand y it. trabajamos duro en tratar de entenderla. But somehow people find it hard to follow them. Pero de alguna manera las personas lo encuentran difícil seguirnos It's just not clear. el hilo, porque no es claro. That's the main thing we're going to be talking about this week. Y esto es lo principal de lo que vamos a estar hablando en esta semana. And there's some more things in there too. Y hay otras cosas más ahí también. All right. Well, thank you for being here tonight, just this first session, to help us start off. Let me pray for us. Gracias por estar, hermanos, en esta noche. En lo que comenzamos, déjenme orar por ustedes. Father, I thank you that you save sinners. Padre, te agradezco que tú salvas a los pecadores. You save sinners like us. Pecadores como nosotros. We do not deserve it. No lo merecemos. There's nothing within us that would cause you to love us. No hay nada en nosotros, Señor, que haga que tú nos ames. You saved us just because of your own grace and mercy. Nos has salvado solo por tu gracia y misericordia. You rescued us out of darkness Nos has rescatado de las tinieblas. just for your own glory. Solo para tu gloria, Señor. Thank you for that. Gracias por eso. And blessing upon blessing is the privilege of ministry. Bendición sobre bendición es el privilegio del ministerio. I mean, knowing you is enough, Conocerte a ti es suficiente, but the privilege of proclaiming the truth is a blessing upon blessing. pero el privilegio de proclamar la verdad es bendición tras bendición. So help us leave here this week more equipped Ayúdanos, Señor, a irnos esta semana más equipados, to not only be accurate, no solamente para ser precisos, but to be clear, sino para ser claros también, so the people are edified. para que las personas sean In edificadas. Christ's name, En el amen. nombre de Cristo. Amén. Hey, brother. Thank you, my friend.